Bueno, la venta de las acciones del Estado de los canales Antena Latina y Antena 21 ha sufrido dos reveses. La negativa del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones es aprobar una operación que perjudica al país y ahora la recomendación del Senado de que se deje sin efecto esa transacción. Ahora compete al Banco Central y a Indotel determinar el real valor de estas plantas televisoras en las que el Estado dispone del 47.5% de las acciones. Vamos a ver más con nuestra compañera Diana Encarnación. Tras varios meses de investigaciones y de espera, finalmente el Senado recibió el informe sobre la venta del 47.5% de las acciones del Estado al empresario mexicano Ángel González por 6.4 millones de pesos, muy por debajo del valor real en el mercado. En las indagatorias de la comisión del Senado que investigó esta transacción, se determinaron las irregularidades que incurrieron para favorecer al empresario mexicano. Y las recomendaciones de los senadores son claras: que el Banco Central determine la participación del Estado en la administración de los canales y los beneficios que percibe. Además, las autoridades monetarias y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones deberán examinar el valor real de los canales Antena Latina y Antena 21 para que las acciones del Estado no sean cedidas a precios irrisorios como ocurrió con el mexicano Ángel González. Hemos arribado a las siguientes conclusiones: que la operación de venta de la participación accionaria del 47.5% en el capital social de Antena Holding Company, casa matriz de Interamericana Broadcasting Production S.A. Antena Latina, a la empresa Elton Investment Incorporada, fue realizada por debajo del valor en libros de Antena Holding Company Ltd. Y por debajo del valor estimado de mercado. Las acciones de Banco Intercontinental e Interantena Holding Company, casa matriz de Interamericana Broadcasting y Producciones Antena Latina, fueron vendidas a Elton Investment, pero el Senado aprobó una resolución para que ese negocio se deje sin efecto. Y es que también hubo irregularidades hasta en la tasación y venta de terrenos, edificios y otros inmuebles pertenecientes a los canales Antena Latina y Antena 21. En vista de los estados financieros de la empresa se presentan a un costo histórico, en el caso de los terrenos y mejoras existe una diferencia que va de 190 millones a 141 millones dependiendo del nivel del metraje, según se indica en el siguiente cuadro. Tasación de los terrenos y mejora, IBPC, escenario A, 6.280 metros, punto 3. Valor de tasación, 260.525.000. Valor histórico presentado en los estados financieros, 70.229.549. El promotor de las investigaciones de la parte accionaria del Estado en estos canales, senador José Rafael Vargas, defendió el trabajo de la comisión en bien de los intereses del país. Nosotros vemos el contexto de la sociedad. No vemos apellidos, no vemos nombres, no vemos familias. El Senado sugirió que se defina el rol del Estado en el Consejo de Administración de las empresas que han pasado bajo su control para garantizar una administración eficaz y efectiva cuyo seguimiento asegure la preservación del patrimonio del Estado y la fructificación de esos bienes. En la resolución igualmente se rechazó que el mexicano Ángel González adquiera acciones en Antena Latina y Antena 21, ya que la ley establece que un extranjero no puede tener bajo su control un medio de comunicación en el país. Y el presidente del Senado ponderó el trabajo realizado por la comisión. Sobre todo por el brillante trabajo que estuvo a su cargo esta comisión especial y también al personal que le dio su respaldo y soporte para llegar a las conclusiones que arribaron. Otros senadores resaltaron las investigaciones realizadas sobre la operación que muchos sectores calificaron de constituirse en una estafa en perjuicio del Estado. Esa comisión, hizo un trabajo profesional. Nosotros nos pasamos 3 meses entrevistando distintas personas, representantes de instituciones y organismos diferentes. Recibimos cantidad de documentos
que fueron leídos y estudiados de manera tranquila, de manera objetiva, tratando de no, digamos, introducir sesgos en lo que es la conclusión final que se tuvo ahí. La resolución aprobada por el Senado recomienda que en el momento que el Estado considere nueva vez la venta de su participación accionaria en Antena Latina, se haga en cumplimiento de lo que contempla la Constitución y las leyes vigentes, siempre garantizando las mejores condiciones a favor del pueblo dominicano. Diana Encarnación, Noticias, Telemicro. La Fundación Justicia y Transparencia valoró positivamente la decisión de la Comisión de Senadores que investiga la venta de los canales de televisión Antena Latina y Antena 21 de rescindir el referido contrato. Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación, dijo estar de acuerdo con el planteamiento realizado por los legisladores, añadiendo que otros contratos de ventas también deben ser investigados. La Fundación Justicia y Transparencia saluda la decisión del Senado de la República de pedir en este caso particular la rescisión del contrato de la venta de Antena Latina y Antena 21. Y sobre todo confiamos en este informe porque el mismo es producto de una minuciosa investigación en donde se ha podido verificar y contactar a través de tasaciones y demás que el costo inicial en que se había planteado la negociación no se corresponde con la realidad del mercado. Se recuerda que el 47.5% de las acciones de los canales Antena Latina y Antena 21 fueron vendidas por debajo de su precio real al empresario mexicano Ángel González, alias El Fantasma, acusado de narcotráfico en su país. Precisamente senadores del Partido de la Liberación Dominicana pidieron que se realice una licitación en caso de que el gobierno decida vender las acciones del Estado en los canales Antena Latina y Antena 21. Los detalles con Elvania Flores. Una diferencia que va de 190 millones a 141 millones, dependiendo del nivel del metraje. El Senado aprobó una resolución mediante la cual se pide que se deje sin efecto la venta de las acciones del Estado en los canales Antena Latina y Antena 21. Y es que estas acciones fueron cedidas al empresario mexicano Ángel González por 6.4 millones de dólares, cuando su precio real supera los 40 millones de dólares. Tras las recomendaciones del Senado, ahora hay legisladores que plantean que se convoque una licitación para la venta de Antena Latina y Antena 21. El Senado cumplió con su papel. Nosotros hemos puesto al descubierto un glosario de situaciones incómodas, irregulares, que orientan a una redefinición del papel de las autoridades en el control de los bienes incautados de Banin. Procede que ahora se someta de nuevo, quizás se presentan otras ofertas, hay que ver si el Estado mantiene el interés en que se venda, hay que esperar a ver qué decisiones se van a tomar. El senador PLDista José Rafael Vargas pidió que el Estado oriente a la población sobre otros bienes y propiedades públicas que se encuentran en la misma situación de Antena Latina y Antena 21. Entiende que el Estado debe mantener el 52% de las acciones en las plantas televisoras y no el 47.5% que hasta el momento se había precisado. Elvania Flores, Noticias, Telemicro. Bueno, Venezuela califica como un grave error de Estados Unidos intervenir militarmente a Siria porque, según indicó su embajador en República Dominicana, a su juicio la solución al conflicto no es la guerra. Además, recordó los tristes episodios vividos en Afganistán e Irak. Rechazamos cualquier intervención militar que quiera hacerse sobre Siria. Siria es un país soberano que, bueno, tiene un conflicto, pero que nosotros abogamos para que ese conflicto se solucione por la vía pacífica. El diplomático venezolano en el país se refirió al tema durante una visita al rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet. Ambos anunciaron la celebración del primer aniversario de la última victoria electoral del fenecido comandante Hugo Chávez, que tendrá lugar el 9 de octubre. Y será un evento político-cultural en el auditorio de la Facultad de Economía de esta Casa de Altos Estudios.
los rebeldes sirios están rechazando una propuesta hecha por el gobierno ruso. Vamos a ver de qué se trata y más detalles con nuestra compañera Anabel de la Rosa. Anabel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El mandatario de Siria, Bashar al-Assad, confirmó este jueves que pondrá bajo control internacional su arsenal de armas químicas, como lo propuso Rusia, mientras que los rebeldes aseguran que no aceptarán esa propuesta. El alto mando militar de los rebeldes sirios rechazó públicamente la propuesta rusa de poner el arsenal de armas químicas de ese país bajo control internacional, según ha declarado el jefe del Consejo Supremo Militar y principal comandante insurgente, el general Salim Idris. Se prevé que el plan ruso sea tratado este jueves en Ginebra entre el secretario de Estado norteamericano John Kerry y el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov. Mientras que el presidente sirio Bashar al-Assad dijo que Damasco iba a enviar documentos a la Organización de las Naciones Unidas para un acuerdo sobre la puesta bajo control internacional de esas armas, aclarando que no lo hace por las amenazas de Estados Unidos. En Irak, un coche bomba explotó cerca de una mezquita chií en Bagdad, matando a al menos 35 personas, informaron fuentes médicas y policiales. Otras 50 personas resultaron heridas en el estallido. La muerte de un joven de 22 años generó una nueva ola de protestas y movilizaciones en varias ciudades de Turquía. Los testigos y parientes afirmaron que fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno en la cabeza. Ante las marchas masivas, la protesta volvió a hacer uso de la violencia contra los manifestantes, utilizando cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la gente. Miles de maestros mexicanos salieron de nuevo a las calles ayer en la capital y otras regiones del país para mantener vivas sus protestas contra una nueva reforma educativa sellada el pasado martes por el presidente Enrique Peña Nieto, pues consideran que el objetivo de la medida es abrir la puerta a los despidos de maestros. Y las torrenciales lluvias que afectan el estado de Colorado en el oeste de Estados Unidos provocaron la muerte de 3 personas y obligaron a la evacuación de cientos de viviendas, informaron este jueves autoridades locales. Varias centenas de personas llegaron de manera voluntaria a distintos refugios abiertos en toda la ciudad. Para finalizar, tenemos que en una zona donde se extraen esmeraldas en Colombia hubo un derrumbe que dejó hasta el momento 4 personas fallecidas, así lo informaron los medios locales. Estaremos dando seguimiento a esta información. Mientras tanto, paso con ustedes al centro de noticias. Muchísimas gracias, Anabel. Efectivamente estaremos pendientes. Lamentable lo que ha pasado allí en Colombia. Así es. Bueno, ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos traemos